lo largo de la historia se han visto las emociones de los seres humanos desde un punto de vista negativo, algo que los seres humanos deben controlar, manejar bajo el uso de sus facultades racionales. Pero nosotros vemos en la Biblia que no solamente los seres humanos sienten distintos tipos de emociones, sino que el mismo Dios se expresa a través de diferentes emociones que están inscritas acá en la palabra del Señor. Es por eso que en el estudio de esta semana vamos a estar repasando emociones como la pasión, la misericordia, la compasión de Dios. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente en otra semana para poder repasar y estudiar la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los amigos que se conectan fielmente cada semana, escuchan esta lección y también la comparten con otros amigos para que podamos llegar a más personas en el estudio de la palabra de Dios. En esta semana vamos a estar estudiando la lección 4. Ya vamos avanzando, el tiempo pasa pero rapidísimo, ya se nos va a ir el mes de enero y comienza ya febrero. Y el título de la lección de esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y como mencionamos en la introducción, se va a hablar un poco acerca de las emociones que expresa Dios en la palabra del Señor. Claro, desde nuestro punto de vista, las emociones son algo que nosotros debemos controlar, manejar, no dejarnos dominar por las emociones, tomar decisiones no en base a las emociones, sino en base a lo que es la razón. Pero la realidad es que nosotros somos seres emocionales y constantemente tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Y la realidad es que después de tomar una decisión que es netamente emocional, buscamos razones para poder justificar la decisión que tomamos. Siempre es así. Nuestro cerebro es emocional y esto lo han dicho distintos psicólogos. Hay uno en particular que me gusta bastante que usa la metáfora del jinete y el elefante, que es Jonathan Haidt. En cada uno de sus libros él trata de demostrar cómo nosotros finalmente estamos dominados por nuestras pasiones, es decir, por nuestras emociones en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito político y en el ámbito inclusive del deporte, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que profundizar más acerca de las emociones que se encuentran sobre todo en la palabra de Dios. Y es interesante ver cómo Dios se muestra semejante a los seres humanos porque se muestran las emociones de Él. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando y vamos a ver cómo se relacionan esas emociones o cómo se expresan en su relación con el ser humano. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo 15, y lo voy a leer a continuación. Y dice lo siguiente: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Isaías capítulo 49, versículo 15. Qué tremendo texto que nosotros acabamos de leer que demuestra el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Acá nos muestra dos realidades, ¿no? En primer lugar, o trata de hacer referencia a dos tipos de forma de este amor que es mucho más profundo que inclusive que el de una madre, ¿ya? La primera realidad es, ¿una madre se dará que se puede olvidar del hijo de sus entrañas? No, porque nosotros vamos a ver más avanzando en la lección que Dios constantemente se va a mostrar de una manera maternal. Una madre no puede olvidarse, ama a su hijo, no va a desear el mal para su hijo y va a dar su vida por su hijo. Pero aunque esto pasara, porque la realidad es que a veces puede pasar, una madre puede no compadecerse de su hijo, abandonarlo, dejarlo. El corazón humano muchas veces llega a ser muy frío, eh, pero aún así, Dios es superior al amor de una madre en el sentido de que si una madre se olvida, Dios jamás se va a olvidar de ti. Por eso Dios supera todos los tipos de amores que puedan expresarse el ser humano el uno hacia el otro o que puedan, ¿cierto?, manifestarse en el lenguaje humano. Dios supera completamente todas las cosas. Es decir, Él ama de una manera mucho más profunda de la que nosotros podamos llegar a imaginar. O sea, eso nos expresa solamente en este versículo. Por eso la lección del día domingo habla de esto, más que el amor de una madre. Y vamos a leer algunos textos bíblicos que nos mencionaba la lección de escuela sabática, como el Salmo 103, Isaías 49:15 y Jeremías 31:20. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
Isaías 49:15, ya lo leímos, ¿no? El versículo para memorizar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. eh, Profundo lo que nos está mostrando acá la palabra del Señor. Entonces está la metáfora del Padre, que ya la hemos estudiado, y ahora está la metáfora de la Madre, Dios como Madre, el aspecto femenino de Dios. Entonces cuando hablamos del aspecto femenino, hablamos del aspecto más delicado de Dios. Eh, Sin duda las mujeres son más emocionales que los hombres y expresan de una mejor manera sus emociones más que los hombres. No quiere decir que los hombres no tengan emociones, sino que también las tienen, pero las mujeres las expresan de una mejor manera. Entonces Dios ahora de esta manera se está mostrando como esa mujer, como esa madre para con sus hijos. O sea, Dios es nuestro Padre, pero también acá se muestra como una madre para con su pueblo Israel y decir para nosotros. Y es interesante porque la palabra compadecerse en hebreo es raham. eh, Se utiliza, ¿cierto?, para poder traducir compasión y deriva del hebreo que designa el vientre, de regem. Entonces, ese vientre, o sea, lo más profundo del ser humano, el hijo del vientre, es una profundidad. La compasión divina, raham, habla acerca de la ternura, habla acerca de esa compasión profunda del ser humano y lo trata de relacionar. Hay un lenguaje visceral, podríamos decir, se comenta en la lección, es decir, de las entrañas que Dios se conmueve, se le mueve el corazón, se le retumban, ¿cierto? Los intestinos cada vez, o sea, siente pasión, siente amor para con sus hijos, lo que también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando alguien ama profundamente a otra persona y se siente decepcionado o siente que le falta, algo se quiebra dentro de uno, le duele el corazón literalmente a una persona cuando pierde a un ser querido. Es decir, Dios le pasa exactamente lo mismo en su cuerpo, ¿no? Dios se le mueven todas las entrañas, este lenguaje visceral le rugen, ¿cierto? Las entrañas por causa del amor que Él tiene por cada uno de sus hijos. Entonces acá nosotros vemos, ¿cierto? Esa pasión de Dios, esa compasión de que realmente todo el ser de Dios se siente movido hacia el amor para con cada uno de sus hijos. O sea, es tremendo, es tremendo. Si nosotros podemos sentirlo con nuestro ser querido, Dios lo siente mucho más. Es más profundo que lo que nosotros podamos llegar a manifestar. Por eso la lección nos decía más que el amor de una madre. Para el día lunes, el título es Amor conmovedor. ¿Ya? Y nos muestra el texto de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 9, donde el contexto es de que el pueblo le falla nuevamente eh, a, a Dios y Dios aún así promete, ¿cierto?, estar junto a su pueblo. Dios promete guiar a su pueblo, Dios promete cuidar de su pueblo, Dios promete estar con su pueblo. Y vamos a leer parte del texto bíblico, solamente algunos versículos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí habla acerca de la rebeldía y después dice lo siguiente. ¿Cómo podré, versículo 8, abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, nuevamente ese lenguaje visceral, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces, nosotros estamos viendo esa compasión divina que aunque el ser humano se equivoque, Dios aún así se mueve a compasión y está dispuesto a perdonar a cada uno de sus hijos. No así nosotros, ¿no? Ya lo estudiamos la semana pasada con respecto al hijo pródigo, el padre que va corriendo para poder perdonar a su hijo y no para ser frío con su hijo. Entonces, nosotros estamos viendo acá esa pasión de Dios por o esa compasión de Dios por ofrecer perdón constantemente al ser humano a pesar de que nosotros lo estemos rechazando constantemente. Y nuevamente se muestra esa seguridad de que nosotros tenemos que tener, cierto, de que al habernos equivocado,
al habernos alejado de Él, podemos ir a sus pies y Dios siempre nos va a recibir. Dios nunca nos va a rechazar. Entonces, si tú sientes que cometiste un gran pecado, que cometiste una gran falta, que te alejaste, estás lejos de Dios, aún así Dios siempre te va a recibir. Es su amor compasivo, ¿ya? Obviamente, la lección enfatizaba de que hay consecuencias de alejarse de Dios, de olvidarse de Dios, que no se pueden evitar, que tienen que ver con la justicia y va a ser algo que vamos a estudiar más adelante. Recordemos que la lección de este trimestre habla del amor, estamos enfatizando el amor durante estas primeras semanas, pero después vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, cómo se relaciona la justicia con la ira de Dios. ¿Ya? Ahora, obviamente hay cosas que no podemos evitar, consecuencias que van a llegar de por sí, pero Dios siempre tiene los brazos abiertos para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos viendo acá las imágenes. Dios como Padre, Dios como Madre, ese amor conmovedor, ese amor que siempre va a recibir. Pero la lección de esta semana nos va a invitar también a que nosotros podamos, al igual que Él nos hace con nosotros, hacerlo con los demás seres humanos, es decir, con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Ya vamos a hablar acerca de eso. El día martes nos habla acerca de la compasión de Jesús. Entonces, el mismo Dios del Antiguo Testamento, ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso, ese Dios que perdona a su pueblo, ese Dios que los trata como hijos, como un padre hacia un hijo, como una madre hacia su hijo, eh, en la vida de Jesús se muestra de la misma manera. Nosotros vemos los milagros de Jesús. Por ejemplo, está el acercamiento de Jesús hacia ese leproso, ¿no? Y nos dice que fue llenado, ¿no? Ten misericordia de mí y sáname, le dice el leproso. Y seguramente, para que ustedes vean la imagen, seguramente el leproso, que era alguien que se ha alejado de su familia producto de la enfermedad, alguien que es considerado como inmundo, alguien que es considerado como atacado por el dedo de Dios, es decir, castigado por Dios, algo debió haber hecho el leproso para que mereciera, ¿cierto?, aquellas cosas, esa enfermedad, y por lo tanto, ¿cierto?, totalmente exiliado, totalmente alejado, un paria de la sociedad, se acerca a Jesús y Jesús se mueve a misericordia y le dice, sí quiero, y el texto es bien claro, es decir, dice que Jesús lo toca. ¿Cómo habrá sido ese toque? No creo que haya sido así como que te toco y me alejo. No, debe haber sido un toque cariñoso, ¿no? Un toque en la cabeza, quizá una caricia. Imagínense cuánto tiempo había pasado y nunca él había sentido el contacto humano y menos una caricia de parte de otra persona. Pero Jesús le da aquello. Es decir, Jesús se acerca, lo acepta tal cual está y lo restaura y lo sana. Entonces, Jesús no solamente siente compasión, sino que también actúa para poder hacer algo en pro del bienestar del ser humano. ¿Ya? Es decir, Dios siente la emoción, pero nosotros podemos quedarnos solamente con las emociones positivas. Es decir, uno puede llorar con una película. Uno puede emocionarse con una historia que le relataron, que le contaron. Uno puede emocionarse en una predicación y puede tocarle. Pero eso nos tiene que llevar también a la acción. Es decir, la emoción sin la acción es algo que en realidad lindo, bonito, pero que no tiene ningún peso, ningún valor, sino va a producir un cambio real en la vida de las personas. Porque podemos sentir emociones perfectamente, pero necesitamos llevarla a una acción. Es decir, necesitamos llevarlo, ¿cierto?, a poder hacer el bien como Cristo lo hizo. Entonces, ahí nosotros vemos el modelo perfecto que hay en Cristo Jesús. Si nosotros somos imitadores de Dios, imitadores de Jesús, tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Es decir, tenemos que llevar la compasión al hecho de poder ocuparnos por nuestro prójimo. Y yo creo que eso es importante en la lección de esta semana. Es decir, no podemos seguir igual, no podemos seguir haciendo las mismas cosas, tenemos que ir a ayudar a nuestro prójimo. Eso es algo importante. En el día miércoles, avanzando, ya un Dios celoso. ¿Será que Dios puede tener celos? Desde nuestro lenguaje nosotros podemos ver que celos se ve desde una connotación negativa. Es decir, uno está celoso cuando siente que el amor
que le tiene una persona no es correspondido y se le está dando a otra persona. O yo siento celos por sospecha de que una persona que yo quiero, que yo amo, está prestándole más atención a un tercero. ¿Será ese tipo de celos? O está la otra connotación de celos, ¿no? El celo de tu casa me consume. Eh, Como pasión por algo, estoy celoso por poder hacer algo, estoy celoso por cuidar del nombre de esta persona, cuidar del nombre de Dios. Y yo creo que va más desde esa perspectiva, ¿no? Celos en el sentido de pasión eh, para poder hacer algo, ¿ya? En este caso, para poder perdonarnos. Pero también celos, porque los celos en sí, si son, si son con fundamento, es decir, si hay razones, obviamente están bien, está bien. Pero no son esos celos enfermizos, ¿no? Que a veces se producen en algunas parejas que tienen que ver que yo me estoy imaginando tal cosa que la otra persona, ¿cierto?, me está engañando, cuando en realidad nunca es así, nunca ha mostrado ningún comportamiento, esas relaciones tóxicas, esas relaciones, ¿cierto?, de celopatía, que son una enfermedad que hay que tratar, que hay que verse, hay que evaluarse, no es, Dios no lo siente de esa manera. Entonces, los celos de Dios tienen que ver con la adoración y tienen que ver, ¿cierto?, con que el pueblo de Israel constantemente le era infiel. Entonces, habían razones, ¿no? Porque Dios merece la adoración exclusiva. Dios merece que nosotros le adoremos de manera exclusiva a Él. Por eso Él dice, yo soy un Dios celoso, porque no quiero compartir mi corazón con otro, no quiero compartir el puesto que merezco con otro tipo de dioses que pueden albergarse en el corazón del ser humano, sino que Dios quiere el 100% de nuestro ser, el 100% de nuestro corazón, y no quiere compartirlo con otros porque sabe que los otros siempre le harán daño al ser humano. No sé si me hago entender, ¿ya? Pero Dios es celoso en este sentido, ¿ya? En el sentido de que no quiere compartir la adoración con otros dioses. Él quiere el puesto más grande en nuestro corazón y ocupar todo el espacio porque Él se lo merece todo, porque Él lo entregó todo por nosotros, y es celoso en el sentido de que está apasionado por querer salvar al ser humano a tal punto de haber entregado la vida de su propio hijo por causa del ser humano. Entonces, el celo de Dios es totalmente distinto a los celos que se pueden presentar en los seres humanos en una relación marital o en una relación de pareja. Es totalmente distinto. Nosotros podemos aclararlo acá. La palabra hebrea es caná, ¿ya? Y la lección nos mencionaba algo interesante. Los celos de Dios son solo y siempre del tipo correcto y se los puede definir más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo. Dios quiere nuestro bienestar, entonces Él es celoso por poder cuidar a cada uno de sus hijos para que puedan estar bien y no puedan sufrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios, claro que es celoso. Y no solamente eso nos menciona la lección, sino también el día jueves nos habla de un Dios compasivo y apasionado, que es el título de la lección de esta semana. Fíjense en lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Si ustedes me acompañan ahí con sus Biblias, vamos a leer lo que dice acá. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor siempre va a estar porque Dios es amor. Qué lindo lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13. Nada somos sin el amor de Dios. Eh, lo que nosotros podemos ver acá es que Dios o toda la definición del amor tiene solamente las características positivas que le van a hacer bien al ser humano y le van a hacer bien en las relaciones mutuas que tiene el ser humano con otras personas. Nosotros vemos acá, ¿cierto?, esta pasión, esta definición. El amor es sufrido, lo cree, lo espera, lo soporta, lo aguanta, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a entregarse, está dispuesto a darlo todo con tal de poder hacer el bien a las demás personas. No busca lo suyo, no es egoísta, como muchas veces pasa en el ser humano, que hacemos
tenemos un amor que es bastante egoísta, que solamente busca el bienestar personal, de manera consciente o inclusive de manera inconsciente, porque hay personas que no pueden estar solas. Y pasa esto, ¿no? Pero nosotros debemos buscar siempre el bienestar de las demás personas. Por eso dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, no se jacta, ¿ya? No se irrita. O sea, todas las características positivas que nosotros vemos acá, Dios las manifiesta en Él mismo y quiere que nosotros como seres humanos las podamos manifestar también para poder hacer el bien a las demás personas. Vuelvo a reiterar lo que mencioné más atrás. Lo que Dios busca es que nosotros podamos hacer el bien, de que nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo, de que nosotros manifestemos ese mismo amor para con aquel que está más desvalido, hacer las mismas cosas que hacía Jesús. Eso es lo que busca Dios. Y eso es lo que nos trata de dejar la lección de esta semana. Por eso nosotros vemos acá el hecho, ¿cierto?, de que leamos 1 Corintios capítulo 13, de que se nos hable de un Dios celoso, de que nos hable las metáforas del Padre, de la Madre, de alguien que siempre va a estar dispuesto a entregarse por las demás personas, si no el cristianismo no tendría sentido. El amor siempre se da en una relación con mi semejante, en una relación con el otro que está al frente mío. Y si yo no estoy dispuesto a relacionarme con ese otro que está al frente mío de una manera que manifieste entrega total hacia las demás personas, entonces no tiene sentido el cristianismo. El cristianismo es por sí la salvación de todas las personas. Es por eso que constantemente nosotros tenemos que hacer el bien a nuestro prójimo, yendo a visitar a aquellos que están más desvalidos y ayudando a quien no tiene la misma suerte que nosotros. Tenemos que hacer el bien a los demás y haciendo el bien a los demás nos hacemos un bien a nosotros mismos y algo cambia dentro nuestro. Esa es la invitación que nos hace Jesús en la lección de esta semana para que, al igual que Él, que nuestro Dios, podamos tener compasión, podamos tener misericordia y pasión también por querer predicar y compartir este evangelio tan precioso que es la salvación de todos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Nos vemos la próxima semana.